Bueno, compañeras, vamos a empezar. Estamos hablando de lo que es el juicio de amparo, ¿recuerdan? En clase pasada veíamos qué es lo que, en qué consiste nuestro juicio de amparo, cuáles van a ser las partes que van a intervenir en ella. Veíamos por lo que hace a sí se ve, sí, ¿verdad? Siguiendo por lo que hace al juicio de amparo, veíamos en clase pasada cuál era la naturaleza jurídica del juicio de amparo. Decíamos que el juicio de amparo es un control constitucional. A través de nuestro juicio de amparo, lo que nosotros queremos es que la autoridad cheque si el acto que estamos reclamando es constitucional o no es constitucional. Esa es la finalidad, ¿no? Bueno, es lo que va a hacer la autoridad, va a checar si de veras se está cumpliendo con lo que está señalado en la Constitución o no se está cumpliendo con ella, ¿no? También mencionábamos que acá, por lo que hace al juicio de amparo, también tenemos, bueno, tenemos varios principios que rigen el juicio de amparo, ¿no? Tenemos que esa instancia de parte agraviada, decíamos, si la autoridad tiene conocimiento de que hay una violación a derechos humanos, ella no puede hacer nada, ¿no? Se necesita que la parte que está sintiendo esta violación a sus derechos humanos haga valer el juicio de amparo para que entonces la autoridad ya tenga conocimiento y ya pueda ella checar si realmente hay una violación a los derechos humanos, ¿sale? Si no lo hace la parte agraviada, la autoridad no va a poderlo hacer. La autoridad no puede darle entrada a un amparo de oficio, no. Se necesita forzosamente que haya una solicitud y que esta solicitud sea por la parte que se siente agraviada, la parte que se siente afectada, ¿sí? Nos dice, tiene que haber la existencia de un agravio personal y directo, ¿no? A mí este acto de autoridad tengo que resentir yo esta afectación, tiene que ser un agravio personal y directo. Yo lo debo de sentir, si yo no lo siento, yo no puedo interponer mi amparo, ¿no? Si le está afectando acá a mi comadre, bueno, pues lo tiene que poner la comadre, ¿no? Yo no lo puedo poner, ¿no? Por eso nos dice que debe de ser... que debe de haber la existencia de un agravio personal y directo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? No, también nos habla de lo que es la definitividad. Nos menciona que el juicio de amparo nosotros vamos a promoverlo siempre y cuando ya hayamos agotado todos los recursos ordinarios. Si no hemos agotado todos los recursos ordinarios, no podemos interponer nuestro juicio de amparo. Sí, por eso nos dice que debe de ser un acto, el acto que se reclama debe ser definitivo. Ya agoté todos mis medios de defensa y aunque haya agotado todos los medios de defensa, yo no obtengo que se me respeten mis derechos humanos, ¿no? Entonces, en esa situación, yo voy a interponer mi juicio de amparo, ¿sí? Si, si yo no agoto todos los medios, todos los recursos ordinarios, ¿cuál va a ser la consecuencia? Bueno, podría ser que me den entrada a mi juicio de amparo, pero en el momento que la autoridad lo cheque, se va a dar cuenta de que no se agotó el principio de definitividad y voy a perder mi amparo, ¿sale? Ok, que estés bien. Bueno, entonces ahora estábamos hablando de lo que es el principio de definitividad. Después tenemos también lo que es el principio que rige el procedimiento de amparo. Dentro de este tenemos el principio de persecución judicial, ¿no? Acá nos dice que el juicio de amparo se va a tramitar con arreglo a las disposiciones procesales establecidas en la ley de amparo. Y también nos dice si hay una disposición en la ley de amparo que no, bueno, si hay algún supuesto que no esté observado en la ley de amparo, bueno, ahí entonces va a entrar el Código de Procedimientos Federales, Código de Procedimientos Civiles Federales, ¿sí? O bien los principios generales del derecho, ¿vale? El amparo, ¿cómo se va a tramitar? Decíamos, el amparo se puede tramitar en la vía directa o bien en la vía indirecta, sí, dependiendo del acto reclamado, ¿no? Decíamos nosotros, este amparo directo procede contra sentencias definitivas. Contra sentencias definitivas, laudos definitivos o resoluciones que le pongan fin a un juicio. En esa situación, entonces, es cuando se va a interponer el juicio de amparo. ¿Sale?
¿Ahí estamos bien? Ok. Bueno. Bueno, siguiendo por lo que hace a nuestro juicio de amparo, tenemos nosotros también, bueno, siguiendo los principios, pues vamos a encontrar el principio de relatividad, ya habíamos comentado, principio de estricto derecho, principio de la queja deficiente, ya vimos en qué situación opera este principio, ¿no? Decíamos que cuando la queja, en qué consiste la suplencia de la queja de la queja deficiente, pues tenemos que en determinadas materias la autoridad tiene la obligación de corregir estos agravios, ¿no? Los agravios que no se hayan realizado de una forma adecuada, ¿no? Un ejemplo sería para los trabajadores. Los trabajadores tienen bueno, para ellos opera lo que es la suplencia de la queja deficiente. Si su amparo tiene ahí algún error, bueno, quien lo va a poder corregir es la autoridad que conoce del amparo, ¿no? Tenemos por lo que hace el principio de estricto derecho, entendemos que solamente por lo que hace el principio de estricto derecho, vamos a tener nosotros que en ese amparo, en el de estricto derecho, nos dice que al dictar las sentencias y la autoridad que está conociendo del juicio, pues solamente se debe abocar a los conceptos de violación que haya hecho valer la parte agraviada, ¿sí? Solamente a ello, ¿vale? Bueno. Dana, ¿tú crees que nos puedas dar contestación a esta pregunta? ¿Qué sucede si la en parte agraviada incurre en imprecisiones en la redacción de su escrito de demanda o bien si su argumentación es deficiente y no la transmite al juez con claridad? ¿Qué va a pasar ahí, compañera? ¿Qué consideras tú que pueda pasar? Hola, vamos a dar. No. Gracias, compañera Dana. ¿Qué pasaría, compañeros? Denle respuesta a esta pregunta. ¿Qué pasaría, compañero? Puede pasar dos cosas, según yo. Ok, a ver. Una, que la desechen, o dos, que le hagan una prevención. Depende del tema, me imagino. Si hay subsanación, pues le hacen la prevención. Si no hay subsanación, pues ya la desechan. ¿Cuándo puede haber subsanar? Bueno, ¿cuándo se puede subsanar? Bueno, la pueden prevenir, creo que en casos que sea de oficio, ¿no? Por ejemplo, menores. Yo considero así. Ok. Compañera, ¿tú qué opinas? Pues yo diría que más que nada la desecharían, profesora, porque la argumentación es deficiente. No creo que se pudiera subsanar.
Compañera, ¿tú qué opinas? No sé, sí. Ok, vamos a ver qué pasaría. Bueno, estábamos por lo que hace el principio de estricto derecho, ¿no? Tenemos que en el principio de estricto derecho nos dice, bueno, no se puede corregir errores o omisiones contenidas en la demanda, los cuales serían siempre en perjuicio de la parte agraviada por no realizarse una correcta redacción del escrito. Este principio tiene vinculación con la frase, dame el hecho y yo te daré el derecho, ¿no? Ok, si no es clara la demanda, pues ¿qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, va a haber la admisión, sí va a haber la admisión, ¿no? Pero en el momento en que se emita lo que es la sentencia pues no va a salir como ella quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque no explicó bien en qué consistían sus conceptos de violación, ¿no? No mencionaba cuál era el agravio, qué era lo que le estaba ocasionando, ¿no? Entonces, al ser imprecisas sus agravios, pues la sentencia no va a salir favorablemente, ¿no? ¿Se le va a admitir? Sí, se le puede admitir, ¿no? Si estás diciendo que hay una violación a sus derechos tal, se le puede admitir. Pero en el momento en el que se emita la sentencia correspondiente, esta sentencia pues va a ser fatal, ¿no? Porque recordemos que la autoridad no puede corregir los errores, ¿no? A menos que haya suplencia de la queja. Si hay suplencia de la queja, sí. En esa situación, si estamos hablando de trabajadores, pues la autoridad tiene la obligación de suplirlos, ¿no? Si estamos hablando de trabajadores, de menores, ¿no? De núcleos ejidales, ahí la autoridad tiene la facultad de poder suplir esta queja deficiente, ¿no? A lo mejor de la lectura se percata, ¿no? Que lo que ella está reclamando, pues consiste en las prestaciones X, B y C, ¿no? Pero bueno, si ella lee y no checa estas prestaciones, estamos hablando de una materia civil, pues ¿qué es lo que va a pasar? No van a poder corregir estos conceptos de violación, estos agravios, y pues la sentencia va a salir desfavorable para ella, ¿no? Por eso nos dice, este principio tiene vinculación con la frase, dame el hecho y yo te daré el derecho, ¿no? Esa está muy bonita, ¿no? Dame los hechos que yo te daré el derecho, ¿no? Decíamos que de ahí que muchos abogados dicen que no es necesario que fundamentes un escrito, ¿no? Porque, bueno, así dice, ¿no? Dame los hechos que yo te daré el derecho, ¿no? Pero como siempre hemos comentado, ¿no? Si es necesario que lo fundamentes, eres abogado, ¿no? Se supone que conoces las leyes, ¿no? ¿Cómo lo vas a mandar así como cualquier hijo de vecino, ¿verdad? No, ¿verdad? Así no somos, nosotros ya tenemos los conocimientos, y si no, pues los buscamos. ¿Les parece? Ok. La suplencia de la queja deficiente nos dice que es una excepción al principio de estricto derecho, ¿no? Y ya veíamos, solamente en determinadas materias se va a poder suplir esta queja deficiente. ¿Sale? Esto está bien cuando nosotros llevamos al trabajador, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de derecho civil hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ahí no va a haber suplencia de la queja. Si no lo hacemos bien, pues va a estar fatal, ¿no? ¿Qué cuentas vamos a rendir a nuestro cliente, no? Dejen eso, que al ratito nos vayamos a meter en algún problema, ¿no? En algún problema por no haber llevado una adecuada defensa, ¿no? Ok, bueno. El error, suplencia del error, nos dice la suplencia del error consiste en la facultad del juzgador de corregir los errores que advierta en la cita de preceptos invocados por el quejoso, sin que pueda cambiar los hechos planteados. ¿Ok? El órgano jurisdiccional deberá corregir los errores o omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Al inicio de este artículo podríamos pensar que a lo mejor hay se están supliendo los errores, pero por lo que hace a la normatividad nada más, ¿no? En sí, acá no podríamos hablar que hay una suplencia de la queja, porque acá simplemente nos menciona los artículos, ¿no? Los artículos los puede corregir la autoridad, sí, los artículos, no el derecho. ¿Por qué? Porque regresando al principio que decíamos, ¿no? Dame los hechos que yo te daré el derecho, ¿no? Por eso se menciona que en materia, bueno, cualquier materia, no es importante que tú menciones los artículos, ¿no? Porque, bueno, las leyes lo conocen las autoridades, ¿no? Ellas son peritos en derecho, ¿no? Entonces ellos conocen los artículos
conocen todo ello, ¿no? Entonces no es necesario que tú se los digas, porque ellos ya lo conocen, ¿no? Tan es así que esos principios también ahorita se operan en lo que son los juicios orales, ¿no? Los juicios orales en materia familiar. Ven que quitaron, bueno, no hay formalidades en los juicios orales, ¿no? Ahorita en materia familiar, por lo que hace al juicio de alimentos, por lo que hace a los juicios de custodia y por lo que hace a los juicios de divorcio, ¿no? No, ¿qué es lo que quiere ahí evitar la autoridad? Bueno, cuando empezaron estos juicios decía el presidente del tribunal, o sea, yo no quiero que me digas qué artículo me aplica eso, porque yo me sé el derecho, ¿no? Nosotros no sabemos el derecho como autoridad, tenemos pleno conocimiento. Entonces, hay que hacerlo un poco más práctico, más ágil, ¿y cómo va a ser? Pues que no haya formalidades, dime nada más qué es lo que quieres y ya yo te daré el derecho, ¿no? Aplicando el principio, ¿no? Pero bueno, regresando al mismo punto, como abogados, si es necesario que demos fundamento, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, no aparte nos corresponde, o sea, ya viene en nuestro listado de cosas que hacer como abogado, ¿no? Fundar. Entonces, Sí, como, sí, que nada más lo pongas así, se ve muy mal el escrito, ¿no? No, no se ve formal, ujú. ni profesional. Ajá, a lo mejor profesional, ¿no? Es lo que no se ve, ¿no? Pues sí, pues en ese caso mejor me voy con el de oficio, ¿no? Sí. ¿No? También no se vale que pues, sean tantas hojas y hojas y hojas y hojas y pues para lo que estás diciendo, ¿no? He visto escritos así, de ay, está bonito el expediente, pero no, Y luego lees es pura paja. Pues, no, no, no. Ajá. Sí, eso es muy común, ¿no? Pareciera que hay, es que lo que pasa, que es lo que quiere hacer el abogado, pantallar al cliente, ¿no? Mira cuánto, o sea, si la vamos a ganar, pues no es cierto, ¿no? O el exceso no te va a dar el gane, ¿no? Depende de lo que digas, ¿no? Ok. Bueno, las partes también ya las habíamos comentado. Ujú. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar en general. Vamos a continuar con nuestra clase y vamos a hablar ahora de lo que es la acción en el juicio de amparo. Vamos a hablar en general, compañeros. ¿Les parece? Necesito que tengamos nuestra ley de amparo a la mano para que podamos comentar. Bueno, también necesito que la próxima semana vamos a hacer nuestro examen. Lo vamos a hacer el día, ah, pero sí van a venir, pues hacemos. Va a venir, papá.
Estoy en mitad de ser propia, mitad de ser algún. Ah, güey, está bien, compañero, perfecto. Ok, vamos a hablar de la acción en el juicio de amparo. ¿Cuál es el concepto que tenemos de acción, compañeros? Es quien promueve. ¿Es el que promueve? Ajá. ¿Qué más? Pues siempre quien hace la acción está facultado a demostrarla. Le toca la carga de la prueba, por así decirlo. Ajá. ¿Qué más? Por aquel lado, compañera Dana, ¿tú qué opinas? ¿Qué es la acción? La última reforma de la ley de amparo en 2013. Fue la nueva ley de amparo, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, en el 2013. Ok, hablando de entonces de la acción, ¿quién promueve, quién tiene la acción en el juicio de amparo? A quien se le violentó los derechos, ¿no? A quien se le violentó los derechos, ¿no? Ajá. Sí, sería el quejoso, ¿no? Ajá. El quejoso, el agraviado, ¿no? Ajá. La acción de entonces tenemos que la acción es un derecho público subjetivo, autónomo, en favor de quién? Del gobernado, ¿no? Si nos vamos a lo que es el amparo, pues tenemos que la acción, ¿quién la va a promover? Pues aquel que se sienta que se le está violentando algún derecho humano, es el que tiene esa facultad para que se le pueda promover lo que es el juicio de amparo. ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Acá vamos a encontrar por lo que hace la acción en el juicio de amparo, vamos a tener la definición de Ignacio Burgoa, ¿no? Si ustedes recuerdan, Ignacio Burgoa ha sido el tratadista de mayor importancia en materia de amparo, ¿no? Bueno, sería una de las vacas sagradas de nuestro derecho constitucional, ¿no? Tenemos que él mencionaba que por lo que hace la acción, él nos decía que es el derecho público subjetivo que incumbe al gobernado víctima de cualquier contravención, alguna garantía individual cometida por cualquier autoridad estatal mediante una ley o un acto, o aquel en cuyo perjuicio tanto la autoridad federal como la local, por conducto de un acto concreto o la expedición de una ley, hayan infringido su respectiva competencia. Derecho que se ejercita en contra de cualquier autoridad de la federación o de las autoridades locales en sus respectivos casos y con el fin de obtener la restitución del goce de las garantías violadas o la anulación concreta del acto contraventor del régimen de competencia federal o por conducto de los órganos jurisdiccionales federales. Bueno, de una u otra forma tenemos entonces que a través de este juicio de amparo, la acción que la va a ejercitar, la acción la va a ejercitar lo que es la parte agraviada, ¿no? La parte agraviada, lo que es el quejoso, esta acción, ¿cuál es la finalidad de esta acción? Pues igual que se le restituya de los derechos que han sido violentados, ¿no? Acá, por lo que hace la definición que escuchábamos de Ignacio Burgoa, pues nos habla de actos de autoridad. Estos actos de autoridad nos habla de las autoridades a nivel federal, a nivel local. Recuerden que ahora con la reforma que hubo en la ley de amparo, tenemos que también podemos interponer el amparo y contra actos de particulares, ¿no? Pero bueno, siempre cuando estos actos de particulares sean actos de autoridad, ¿no? ¿Sí me explicó? ¿Cuáles serían entonces los elementos de la acción en el amparo? ¿Cuáles creen ustedes que sean? Los elementos de sería la vulneración. No,
No, los elementos de la acción en el juicio de amparo. ¿Quiénes son los que van a intervenir o qué es lo que va a intervenir en el juicio de amparo? Ah, pues es el actor, Ujú. o en este caso es el quejoso, el objeto, la, se le llama a la autoridad responsable. Ajá, es lo que me está. Ok, gracias, Ana. Ok, bueno, esto serían bueno, vamos a ver cuáles son los elementos de la acción. Tienen que ver con cuáles son las partes, ¿no? En el juicio de amparo. Estas serían las partes, ¿no? Ok, pero ahora vamos, ¿cuáles son las partes en la acción? Ay, ya nos puso otro. Ok. Bueno, tenemos entonces las partes en la acción. Estas son las partes en el juicio de amparo. Vámonos a cuáles van a ser las partes en la acción. Las partes en la acción vamos a encontrar lo siguiente. Ujú. Miren, ok. Las partes en la acción de amparo vamos a encontrar igual lo que son los sujetos. Dentro de los sujetos vamos a encontrar el sujeto activo. ¿Quién va a ser el sujeto activo, compañeros? El quejoso. El quejoso, ¿no? El que promueve el amparo. Vamos a encontrar sujetos pasivos. ¿Quién es el sujeto pasivo? La autoridad responsable. ¿Ok? Bueno, luego vamos a encontrar el objeto en acción. ¿Cuál sería el objeto, compañeros? El derecho que fue violentado. El derecho que fue O violentado. bueno, la ¿No? acción, ¿no? Que fue violentado los derechos. Ujú. Ok, entonces tenemos que el objeto va a ser la prestación del servicio público jurisdiccional, siendo la pretensión del agraviado quejoso, mediante el objeto de la acción se le otorga el amparo y protección de la justicia de la Unión, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la acción? Pues es eso, lo que quiere el quejoso es que se le restituyan lo que son sus derechos violados. ¿Cómo quiere que se le restituyan? Bueno, a través de la protección de la justicia de la Unión, ¿no? De la justicia federal. ¿Sí? Ese vendría a ser el objeto. Y las causas, vamos a encontrar que van a ser dos. La remota, que es la posición jurídica del gobernado frente a sus derechos humanos como, como titular indiscutible, ¿no? Y vamos a tener la otra causa que va a ser la próxima. Esta próxima es la contravención a los derechos humanos, ¿sí? A los agravios. Esta contravención que es atribuida a una autoridad o bien a un particular, ¿no? Porque decíamos que ahora el juicio de amparo ya lo podemos interponer contra autoridades y contra particulares. Tenemos acá en la pantalla lo que es un criterio jurisprudencial, ¿les parece? ¿Quién nos ayuda, por favor, a checarlo? ¿Quién nos ayuda a leerlo? A partir de acá, ¿no? Sin los datos registrales. ¿A poco? Estamos miopes. Ustedes están jovencitos.
Vamos a ponerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. Ya consideramos equivalente, espérate. Mira. Actos de particulares para considerarlos equivalentes a los de autoridad conforme al artículo 5º, fracción segunda, segundo párrafo de la ley de amparo. Deben reunir. ¿A poco? No. Ay, yo pensé que ibas hasta acá. ¿No? Las características de la unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación. El artículo 5º, fracción segunda, segundo párrafo de la ley de amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y por ende es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo contractual. Además, conforme a la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte, ¿me puedes decir, por favor? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época. Bueno, tomo, ¿qué tomo? 34, ¿no? Bueno, tomo 34, septiembre de 2011, página
1089 del rubro Autoridad para los efectos del juicio de amparo. Notas distintivas. Notas distintivas. El concepto jurídico de autoridad responsable lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de la autoridad, deben reunir las características de unilateral y unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación. Por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad que no implique una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Ok, entonces, un ejemplo, ¿cuál podría ser, compañeros? Un ejemplo de un acto de un particular. ¿Cómo está? Actos de particulares para poderse considerar igual a un acto de autoridad y por lo tanto podamos interponer un juicio de amparo. Discriminación en alguna empresa. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo? No se podría. Porque la empresa, o bueno, el particular de la empresa, algún trabajador, digamos como me discriminó. No, ¿verdad? No, a ver, regresamos. Nos dice acá que dice, debe de reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, ¿no? Porque esas son las características de un acto de autoridad, ¿no? Cuando hablamos de la autoridad decimos, ¿no? Él está arriba de nosotros estamos abajito y nosotros recibimos, bueno, ese acto va a ser unilateral, ¿no? Es por decisión propia de la autoridad. Y tiene el imperio que le marca la ley, ¿no? Ella es la que puede llevar a cabo esa conducta. Es coercible, si nosotros no cumplimos con esa conducta, entonces va a venir la autoridad y nos va a hacer cumplirla. Un ejemplo, podríamos hablar de lo que son un acto de autoridad, a lo mejor cuando nos fincan una multa, ¿no? Nos fincan una multa, nos fincan una multa, es un acto unilateral, porque quien nos está fincando la multa es la autoridad, no nos preguntó si queríamos la multa, ¿verdad? Así, ¿no? Imperio, porque está su fundamento para que esa autoridad pueda fincar esa multa, está en la ley, ¿no? ¿Sí? Imperio, coercible, si nosotros no pagamos la multa, ella tiene los medios necesarios para hacernos efectiva esa multa. Esos serían entonces las características de un acto de autoridad. Ahora bien, equiparando esas características a un acto de particular, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser, compañeros? De aquel lado, Dana, ¿nos podrías poner un ejemplo? Si yo contra contra algún funcionario en particular. Ajá, a ver cómo. No, pero si estamos hablando de un funcionario, para que él pueda llevar a cabo un acto de autoridad, pues sus facultades deben estar establecidas en una ley, ¿no? Un ejemplo,
tenemos las autoridades administrativas, ¿no? Lo que son en los órganos internos de control, ¿no? Tenemos acá que un órgano interno de control, tenemos que este está conformado por 3 áreas: área de quejas, área de responsabilidades y área de auditoría interna. Su función es vigilar lo que está haciendo el organismo. Tenemos acá el área de responsabilidades, pues su obligación, ¿cuál es? Pues llevar a cabo los procedimientos administrativos de responsabilidades de los servidores públicos, ¿no? Hacer las investigaciones para fincar en su momento responsabilidad. Ella, en el momento en que impone una sanción administrativa a un servidor público, está haciendo uso de lo que la ley le faculta para hacerlo, ¿no? Hay una ley que lo faculta a realizar esa función, ¿no? ¿Ok? Cuando ella sanciona a un servidor público, el acto que está celebrando es un acto unilateral, ¿no? Ajá. ¿Dónde está el imperio? ¿Dónde está? Pues el imperio lo vamos a encontrar, o sus facultades las vamos a encontrar en la ley federal de procedimiento, en la ley federal de responsabilidades administrativas. Ajá. Ella le está imponiendo una sanción. ¿Esta sanción en qué va a consistir? Bueno, vamos a suponer la suspensión en sueldo y salario por el término de tales días, ¿no? ¿Ok? Bueno, para que ella pueda hacer efectivo esa resolución, pues va a mandar ese oficio al organismo, al área de laborales, ¿no? O de recursos humanos, ¿no? Para que de ahí lo suspendan y le retengan el pago de esos días, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ahí este servidor público es una autoridad. Él está llevando actos unilaterales con imperio y con coercitividad, ¿no? Si nosotros fuéramos nada más ahí en esa misma área, nosotros fuéramos, ¿qué les gusta? La secretaria, pues aunque tengamos el carácter de servidor público, no estaríamos llevando a cabo actos de autoridad, ¿no? No podemos, porque nosotros como secretarias secretarias, escribientes, no podríamos imponer una sanción administrativa a un servidor público porque la ley no nos faculta hacer eso, ¿no? ¿Sí? En un particular, ¿cómo podríamos poner que un particular está llevando actos de autoridad? Actos de autoridad tendría que cumplir con estos requisitos, ¿no? Unilateralidad, imperio y coercitividad, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? No. A ver, que se les ocurra a uno y lo analizamos. Ok, ustedes creen, bueno, vamos a poner un ejemplo y en la siguiente clase lo analizamos. Tenemos, es una escuela, está el director, da de baja a un estudiante, ¿no? Da de baja al estudiante, este estudiante lo da de baja por falta de pagos, ¿no? Por falta de pago lo da de baja. Acá el director estaría celebrando actos de autoridad, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Fundamento. Bueno, sí o no, ¿por qué? Bueno, sería así que no está, bueno, está con autoridad porque no está cumpliendo función de no prestar su servicio a una persona que no está pagando. Ah, órale. Ajá, mira, la compañera se fue por otro lado. Ok, está ejerciendo sus funciones, dentro de sus funciones, su reglamento, está aplicando su reglamento, señala el reglamento que si no paga el estudiante la mensualidad, más de 3 mensualidades, se le va a dar de baja definitivamente, ¿no? Pues ella dice que está llevando a cabo un acto de autoridad, el director, ¿no? ¿Los demás qué opinamos? Sí, yo también me veo por ahí. Su reglamento interno, obviamente le da las facultades al director para hacer ciertos actos, que tendría que ver si él está facultado, obviamente, pues sí, porque es la autoridad más alta en una institución educativa,
para poder dar de baja a alguien y los motivos por los cuales puede causar baja. Entonces, la primera mano, si lo dan de baja, se puede decir que sí le está violando los derechos porque no le está brindando esa educación que es un derecho. Pero, como dicen, no ha pagado, entonces él sí tiene la facultad de poderlo destituir de la institución. Ok. Poderlo dar de baja, ¿no? Ok. Bueno, nos quedamos hasta aquí y en la siguiente clase lo seguimos comentando. ¿Les parece? Hasta luego, compañeros, que pasen bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego.